Hola. Vamos a entrarle de lleno al tema de las enfermedades eritematosa-escamosas. Seguramente, al enfrentarse a una lesión roja con escama, han visto lo complicado que puede ser el diagnóstico diferencial. Pues hoy vamos a desglosar esos puntos finos que se necesitan dominar, no solo para el ENARM, sino para la práctica de todos los días. A ver, para fines del ENARM, el campo de batalla realmente se centra en dos grandes protagonistas, la psoriasis y el líquen plano. Si dominamos estas dos y sobre todo aprendemos a distinguirlas de las que se les parecen, ya tenemos la estrategia ganadora. Así que vamos a darle a los conceptos de más alto rendimiento, esos que no se nos pueden pasar. Bien, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a entender por qué esto es el reto rojo y escamoso. Después, nos clavamos en el prototipo, la psoriasis. De ahí, pasamos a los diagnósticos diferenciales. Luego vemos otras entidades clave, para cerrar con un repaso final directo para el ENAR. Entramos a la primera parte. A ver, ¿por qué es un reto? Pues porque a primera vista una placa de psoriasis se puede parecer muchísimo a una de dermatitis seborreica o hasta una tiña. La verdadera clave del éxito, tanto en el examen como en la clínica, es aprender a ver esos detalles sutiles que nos llevan al diagnóstico correcto. Ahora sí, vamos con la psoriasis, que es la gran protagonista de este grupo de enfermedades. Se los digo así, si logramos entenderla bien a fondo, ya tenemos el 80% del camino andado. Nos va a servir de ancla para poder diferenciar todo lo demás. ¿Qué es la psoriasis en un nivel fundamental? Piénsenlo así. Es una aceleración, pero totalmente descontrolada. El ciclo de vida de las células de la piel, los queratinocitos, que normalmente dura 28 días, aquí se comprime a solamente 4. Esta sobreproducción masiva es lo que provoca que se acumulen células en la superficie, formando esas placas gruesas y escamosas que son el sello de la enfermedad. Hay una maniobra semiológica en dermatología que es elegantísima. Es el raspado metódico de Brock. Y esto es clave porque es patognomónico, o sea, un hallazgo que prácticamente nos grita, esto es psoriasis. Al raspar una placa vemos 3 pasos. Primero, el signo de la bujía, donde las escamas se desprenden como si fuera cera de vela. Luego, aparece la membrana de Duncan-Buckley, una película súper delgadita. Y al levantarla, el gran final, el signo de Auspitz, ese famoso rocío sangrante. Y este tema es genial porque los muestra justo por qué ocurre el signo de Auspitz. Fíjense en las papilas dérmicas. En la psoriasis, estas proyecciones están súper alargadas y los vasos sanguíneos que tienen adentro están dilatados y tortuosos. Encima de ellos, la capa de epidermis que los cubre es muy delgada. Por eso, con un raspado superficial basta para romper esos capilares y causar el sangrado puntiforme. Es la anatomía microscópica explicándonos el hallazgo clínico. Y ojo, porque en la psoriasis la ubicación lo es todo. A la izquierda vemos la forma clásica en placas en los codos, eritema y esa escama plateada y gruesa. Pero miren a la derecha, en los pliegues, como en las axilas o las ingles. Ahí la llamamos psoriasis invertida. ¿Y la escama? ¿Desapareció? La humedad y la fricción de esas zonas no dejan que se acumule. Nos queda solo una placa roja, brillante y bien definida. Es la misma enfermedad, pero con una cara completamente distinta. Bueno, ya que conocemos bien al protagonista, pasemos ahora a los retadores. Vamos a ver cómo podemos distinguirlos de la psoriasis, porque aquí es donde el diagnóstico diferencial se pone bueno. El principal imitador de la psoriasis, sobre todo en cara y cuero cabelludo, es la dermatitis seborreica. La clave para no confundirlas está en la calidad de la escama. En la psoriasis, la escama es seca, plateada, como si fuera mica. En la dermatitis seborreica es grasosa, amarillenta, untuosa. Imaginen caspa, pero en la cara, en los surcos de la nariz, las cejas o en el centro del pecho. Eso es dermatitis seborreica. Aquí tenemos una de esas perlas diagnósticas que salvan vidas en el examen. Cuando una persona está roja de pies a cabeza, lo que llamamos eritrodermia, encontrar la causa puede ser un verdadero infierno. Pero, si en medio de todo ese mar de piel roja encontramos pequeñas islas de piel respetada, el diagnóstico de pitiriasis rubra pilaris se vuelve casi una certeza. La psoriasis eritrodérmica normalmente no hace eso. Es un eritema parejo y total. Muy bien, ahora vamos a revisar otras 2 entidades que tienen características únicas, de esas que es fundamental reconocer a la primera. Para el líquen plano, la clave es una mnemotecnia de oro, las 6 Ps. Las lesiones son pápulas o placas de forma poligonal de superficie plana, de un color púrpura o violáceo súper característico y son intensamente pruriginosas, o sea que dan muchísima comezón.
Si ven lesiones con estas características, sobre todo en las muñecas, el líquen plano tiene que estar hasta arriba en la lista de posibilidades. Y si las lesiones de la piel no fueran suficientes, el líquen plano nos da una pista casi definitiva en la boca. Vean la imagen de la mucosa oral. ¿Notan ese patrón como de encaje blanquecino? Esas son las famosas estrías de Wickham. Encontrar esto en alguien con pápulas violáceas en las muñecas prácticamente sella el diagnóstico. Moraleja, siempre, pero siempre, hay que revisar la boca. La historia de la pitiriasis rosada tiene un inicio muy dramático y muy particular. Todo empieza con una sola lesión, el famoso medallón heráldico. Suele aparecer en el tronco y es una placa ovalada de color salmón con un collarete fino de escama por dentro. Es como el aviso de que la erupción principal está a punto de llegar. Y efectivamente, entre 5 y 15 días después de esa placa heráldica, ¡pum!, aparece la erupción secundaria. Se trata de pápulas ovaladas más pequeñas que se distribuyen en el tronco, siguiendo las líneas de tensión de la piel. Esto crea un patrón súper característico que le llamamos en árbol de Navidad. Muy bien, estamos en la recta final. Vamos a amarrar todo lo que hemos visto con un repaso de los conceptos clave, esos que nos van a dar puntos seguros en el ENARM. Concepto ENARM fundamental. Paciente joven que, de la nada, se llena de pequeñas lesiones de psoriasis, como si fueran gotas. La primerísima pregunta que hay que hacer es, ¿le dolió la garganta hace un par de semanas? La psoriasis gutata o en gotas es una reacción a una infección por estreptococo. Se trata la infección, si es que sigue activa, y la psoriasis va a mejorar. La dermatitis seborreica es muy común, sí, pero si se encuentran con un caso explosivo, muy severo, que nomás no responde al tratamiento de siempre, hay que pensar más allá de la piel. Una dermatitis seborreica de difícil control debe hacernos prender las alarmas y sospechar una inmunosupresión. Y la causa más importante que hay que descartar es el VIH. A ver, si les piden describir la lesión elemental de la psoriasis vulgar en una sola palabra, esa palabra es placa. Una placa eritematosa, bien delimitada, con una escama gruesa, plateada y que está bien pegada a la piel. Esa es la imagen que deben tener grabada en la mente. Y para el líquen plano, el diagnóstico se basa en encontrar uno de dos hallazgos clave. O las pápulas poligonales de color violáceo en la piel, típicamente en las muñecas, o las estrías de Wickham en la mucosa de la boca. A veces se ven las dos, a veces solo una. Por eso, explorar la boca es obligatorio. Y para cerrar, vamos a integrar todo con este caso. Mujer joven, es primavera, aparece una única placa color salmón en el pecho y, una semana después, una erupción de lesiones más pequeñas por todo el tronco que no le dan comezón. La edad, la estación, la lesión inicial y la forma de la erupción secundaria, todo apunta directamente a un diagnóstico, pitiriasis rosada de Gibert. La clave, como casi siempre en medicina, está en la historia clínica.